Buenas noches, bendiciones nuevamente para todos. Acá estamos comenzando con la transmisión, así que vamos a arrancar como escribo, ¿no? Con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesús, por este gran privilegio de poder llegar a este día y reunirnos en el nombre del Señor, sabiendo que es gracias a vos que estamos vivos, que estamos juntos, que estamos bien, y bueno, más allá de todas las dificultades que podamos llegar a tener, estamos con vos, Padre, y vos estás con nosotros por medio de nuestro Señor, y nuestro Señor está con nosotros así cuando nos reunimos en el nombre de Él. A vos, Señor, te doy gracias también por, por nosotros, por tu iglesia, por ser vos nuestro líder, la cabeza, y bueno, por poder hoy compartir tu voluntad para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, la gloria tuya y bendición nuestra y de todos los que van a escuchar y de toda tu iglesia. Gracias por esto, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, y la verdad que es un privilegio que llegamos a este día y nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, ¿viste? Creo que debe ser el día a día en las familias nuestras, con los creyentes, reunirnos en el nombre de Él, porque es ahí donde la voluntad de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas, porque Él mismo dijo, allí donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y eso es la palabra de Dios. ¿Viste? Viene de Dios prácticamente, es lo que Él siempre quiso, ¿no? Fíjense que dice que fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es algo que nosotros verdaderamente necesitamos y que es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Así que bueno, hoy vamos a compartir un poquito sobre el servicio, ¿no? El servicio, vamos a ir a 1 Corintios 4. Vamos a leer un poco y vamos a ver que el servicio que el Señor quiere es para todos, grande, chico, gordo, flaco. El servicio es para todos, no es que uno tiene que ser el líder number one para servir, no. El servicio es para todos, en el cuerpo todos servimos, en la iglesia todos somos útiles. Y acá viene hablando Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y le está hablando a toda la iglesia de los Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios 4, 1. 1 Corintios 4, 1. Ténganlo los hombres. Así pues. Claro, yo le dije así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Sí. Y le viene hablando a toda la iglesia. No es que él le está hablando a un grupo de líderes, a un grupo de, bueno, ustedes que son más fieles. No. Él le viene hablando a toda la iglesia. Él le dice, los hombres tienen que saber que nosotros servimos a Cristo. Téngannos. Se tiene que notar, tiene que haber algo que muestre ese siervo de Cristo, ¿no? Ese servicio al Señor Jesucristo. Y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Del misterio de Dios sería más apropiado. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ese es el tema que vamos a ir desarrollando, porque acá está hablando de todos los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Acá no hay un libro de líderes dirigido a un anciano, dirigido a un diácono, dirigido a un obispo, ¿no? Está hablando
a los miembros del cuerpo, en donde también hay ancianos, obispos, diáconos y demás. Está hablando en general esto. Pero el versículo 3 es lo que a mí me llama la atención, porque dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué Pablo le dice eso? Le viene hablando de cómo tenemos que ser nosotros vistos por los hombres y cuál debe ser la característica, la fidelidad nuestra. Pero él le dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano. Porque si vos recordás el contexto de Pablo, le viene reprendiendo a la iglesia de Corintios, diciéndole, algunos dicen que soy de Pablo, otros dicen que soy de Apolo, otros de Cefas, ¿no? Y entonces, Pablo es mejor, Pedro es mejor, ¿entendés? Apolo es mejor, ¿viste? Y estaban en esa, ¿viste? Como que juzgaban, ¿viste? Entonces Pablo le dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano. Poco me importa. Le dice primero, ¿viste? Téngannos los hombres de esta manera. Y para que nos tengan de esta manera, nosotros tenemos que ser fieles administradores del misterio de Cristo, ¿no? Del misterio de Dios. Entonces, y hace como un paréntesis acá, y le dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, porque por más que a algunos les agrade y a otros les desagrade, porque le agrada más Pedro o le agrada más Apolo, no es el agrado hacia mí o hacia Pedro o hacia Pablo lo que vale, sino el servicio a Cristo, el ser un fiel administrador, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, acá con el tema de la administración y de la fidelidad y de ser un siervo, ¿no? De Cristo, que vamos a tocar esto de qué habla con respecto a eso. Hay ciertas cosas que Pablo comienza a hacer en la iglesia de Corintios, ¿no? Empieza a mostrar la voluntad de Dios, pero para que se ordenen y comiencen, como quien dice, a caminar con una mejor dirección. Porque ellos estaban, entre ellos, se estaban topetando, como les dice, y no iban para ningún lado, y eran muchos, ¿viste? No avanzaban. Y dice, así nosotros no somos testimonio de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a ser testimonio de Cristo. Para allá tenemos que ir, no chocando entre nosotros y no avanzamos. Entonces ahí en 1 Corintios 14, vamos a ir en 14, Pablo sigue la reprensión y sigue, llega a este gran capítulo, ¿no? Y acá comienza la parte del espíritu, ¿no? Pero en la parte del espíritu, él dice dos verdades que no solamente se aplican a la manifestación del espíritu, sino que se aplican a la manifestación de todo cristiano que vive como servidor de Cristo. Ese cristiano que sirve nomás, ¿entendés? Que vive así, la misma manera de vivir de él es un servicio, en su familia, en su trabajo, con sus amigos. Él no está pendiente de ser líder, diácono, obispo, anciano, él simplemente sirve. Y acá Pablo comparte dos características de este servidor que aplica tanto al que manifiesta el Espíritu como al que vive como servidor. Y en el versículo 39, ¿De qué 14, 39, agarren y dice, así que hermanos, procurad profetizáis y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Esto no solamente tiene que ver con
manifestar el Espíritu, como profetizar o como hablar en lengua. Esto tiene que ver con todo lo relacionado a la vida del cristiano. El cristiano, al ser testimonio, porque eso es lo que le decía Pablo, téngannos los hombres a nosotros como servidores de Cristo. ¿Cómo de manera? Siendo testimonio y administradores del misterio de Dios. Pero se requiere que el administrador sea hallado fiel. ¿Entienden? Para que nos tengan así, uno tiene que tener decencia y orden. Sí o sí, decencia y orden. Yo no sé, hoy me preguntaba que nosotros hacíamos siempre mucho más hincapié en el orden que en la decencia. No sé por qué, ¿viste? Y le metíamos al orden, porque si vos no te ordenas. Y esta palabra, decencia, es tan importante como el orden, ¿viste? Porque la decencia, yo quiero decirle que es la palabra griega eusemonos, que significa decoro. Ajá. ¿Viste? Cuando vos tenés decoro, ¿viste? Cuando dice el amor no hace nada indebido, se traduce tiene decoro, ¿viste? No hace nada indebido, tiene decoro. Decorosamente, apropiado o apropiadamente, conveniente significa, digna significa, o tener algo como digno, ¿viste? O sea, el hecho de no ser fiel, de no tener un decoro, de no tener una decencia, es no tener dignidad o no manifestar la dignidad de Cristo. ¿Entendés? Porque nosotros venimos a ser testimonio de Él y esto es algo que realmente, hola Claudio, Dios te bendiga, realmente debe empezar a calar en nuestros corazones. Debe calar en nuestros corazones. La decencia es muy importante para implementar el orden. Hay mucha gente que es ordenada, pero es indecente. No tiene decoro. ¿Entendés? No es apropiado. ¿Sí? Sin ir más lejos, la política. Ellos se ordenan, ¿viste? Un sinfín de lemas, sublemas y ramas políticas que hacen, pero ¿es apropiado lo que hacen? Para ellos sí, pero para el pueblo no, porque te meten impuestos para sostener toda esa envergadura que ellos hacen. No tienen decoro para con el pueblo. Vos te das cuenta que te están robando en la cara, ¿viste? ¿Entendés? No hay amor, no tienen dignidad. El político, quiero hablar sobre politeia, la palabra griega, eran aquellos que construían las murallas para mantener al pueblo protegido. Ese era el verdadero político. Y sostenían esas murallas de los ladrones afuera. Pero hoy como que el político ha derribado esas murallas y ellos han socavado al pueblo, ¿viste? Ellos son así el político. Bueno, es lo que decía, lo que le predijo Samuel, ¿no? Cuando Dios le dijo, bueno, está bien, le vas a elegir rey, gobernante, pero decirle que le van a diezmar, que le van a imponer esto, que le van... Y está pasando, hoy está pasando, y siempre pasó, ¿no? Así que bueno. Y el orden cae solo después de que vos tenés un pensamiento decente, porque un pensamiento decente te conlleva a tener una acción decente. ¿Cuál es el pensamiento más decente que yo puedo tener? Y nuestro Señor Jesucristo está ahí en la primera fila, en el primer lugar, ¿viste? Cada vez que voy a decir algo, cada vez que voy a hacer algo, siempre tengo que tener o buscar tener esa disciplina. ¿Qué diría el Señor? ¿Qué haría el Señor? ¿Viste? Porque Él no le erró nunca. Nunca le erró.
Yo tengo que tratar de imitarles. La única forma que yo voy a lograr eso va a ser cuando yo esté en comunión, como dice, mansamente, ¿viste? Una de las características de la comunión, él decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿viste? Cuando agacho la cabeza y entiendo que necesito el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, téngannos los hombres. No dice, ténganme los hombres. Dice, téngannos los hombres. O él se daba cuenta que él necesitaba del cuerpo, porque el cuerpo es la manifestación de Cristo. A medida que cada uno de nosotros asumimos esa responsabilidad de vivir cada vez más parecidamente a Cristo. ¿Viste? Ahí viene el orden. Vamos a ver un poquito lo que significa o lo que Dios entiende por decente y orden. Yo creo que este ejemplo, aunque no dice las palabras estas, nos van a llevar a pensar lo que para Dios es decente y ordenado. ¿Viste? Lucas 14. Lucas 14. Versículo 25. Bueno, cuando Cristo anduvo acá, ¿qué ocurrió? Hubo multitudes que le seguían. ¿Por qué? Porque el impacto de la vida de él produjo ese imán a la gente que estaba necesitada. Y dice en el 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, y la traducción es, no ama menos a su padre o a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente que si hablamos de discípulo, hablamos de servidor. Claro. ¿Entendés? Ama menos es la traducción correcta. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Porque la Biblia se explica solo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el que no asume esta responsabilidad. Así que yo no puedo andar atrás de un hombre y atrás de Cristo a la vez. Se tiene que notar atrás de quién yo ando. ¿Viste? Por eso decía Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Y algo que se tiene que notar, y tiene que ser una decisión en la vida, que cada vez que yo ando, vivo en esta vida, gracias a Dios, manifiesto a Cristo. Así nadie quiera creer. Nos ha pasado mucho que hemos hablado de la palabra, hemos ayudado a un sinfín de personas con la palabra de Dios, con el Señor Jesucristo, han salido de su problema y se han olvidado de todo. Y es como si fuera que quedamos poquito otra vez. Pero ¿qué pasó? El Señor responde en nuestras vidas. Él es fiel. Él es fiel, por más que nadie quiera creer. Él responde a nuestro trabajo. ¿Viste? En esta vida y en la venidera. Así que a no desanimarse. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Bueno, yo diría que estos dos versículos habla de tener una decencia correcta. ¿Viste? Porque si realmente querés amar a alguien, no, y correctamente,
fuera del amor de Cristo va a ser imposible. Eso es algo decente. Por eso dice, el que ama menos a Él no puede ser mi discípulo. Si vos le vas a amar correctamente a alguien, porque el amor se purifica en la obediencia a Cristo, ¿viste? No le voy a poder amar como corresponde fuera del amor de Cristo. Ahora, en el amor de Cristo, porque primero yo amo a Cristo, yo le voy a poder amar, ¿viste? Puramente, sanamente, dignamente, decentemente. Porque yo estoy entendiendo lo que esa persona vale para Dios. Ahora, fuera del amor de Cristo, para mí es una persona más. Y conociendo la carne, tarde o temprano va a ser una persona menor a mí. Porque nuestra carne es así. Yo soy más que vos sos, ¿entendés? ¿Qué me va a...? Va a empezar con un hermoso sentimiento y después va a venir un declive total. Pero si tenés el amor de Cristo, ¿viste? Bueno, uno puede amar correctamente. Eso es algo decente, ¿viste? Realmente ahí vos ves la decencia de esto. ¿Entendés? Porque ordenad tu mente esto. Y te dice, ¿no? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No? Esto es algo, esto es orden, ¿no? Vos vas a llevar a cabo un emprendimiento, vas a llevar a cabo una tarea. Uno se sienta a calcular, a pensar, a ordenar paso a paso cómo va a encarar eso que tiene que hacer, ese proyecto. Desde que comienza hasta que termina. Lo máximo posible vos preparás. ¿Por qué? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mirá, ese se dice cristiano. Fíjate cómo anda. ¿Entendés? Mira, aquel que hablaba de Cristo, fíjate vos. Vos tenés que ponerte a pensar, realmente hay un compromiso, téngannos los hombres por servidores de Cristo, ¿no? Esto es algo muy importante, la esencia y el orden. Vos tenés que establecer en tu corazón, yo tengo que establecer en mi corazón, tenemos que establecernos en nuestro corazón para que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores. Y se requiere que el administrador sea hallado fiel. ¿Viste? El fiel es el que tiene esa esencia de saber cómo amar porque ama a Cristo, ama a Dios por ende, porque si vos decís, amo a Dios por sobre todas las cosas, pero no tenés a Cristo ahí, ¿viste? Sí. Como ejemplo vivo y manifestación pura del amor de Dios en tu vida, bueno, nada, son palabras nomás, ¿viste? Son palabras que se las lleva el viento. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros, ese servidor de Cristo, yo quiero decirle que es la palabra griega uperete, no es ni diácono, acá cuando hablamos en 1 Corintios 4:1, porque viste que dice ni dulos, ni nada, es la palabra griega uperete. Hay otra característica, por eso te decía que este servidor se refiere a cualquier miembro de la congregación, es aquel que asiste, colabora, es un sirviente, está de guardia velando a ver qué se necesita. Es un término marino, un remero. Ajá. Un remero. El remero en aquella época, yo quiero decirle que se ponían de a dos a tres, viste, en un barco, de a dos a tres,
y remaban todos a la par, ¿viste? Todos se ayudaban, todos servían, pero tenían un ritmo. Había alguien que les dirigía con el tambor, tum, 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 ¿viste? Y ellos mantenían ese ritmo. Y había otro que dirigía el barco, y ellos denle y denle remo, ¿viste? Obviamente el que dirige el barco es nuestro Señor Jesús, ¿viste? Y el Espíritu está ahí, boom, 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 marcándonos el ritmo, como quien dice. Es el uperete, el servidor, ¿viste? El barco tiene que navegar hacia donde Cristo quiere que navegue. ¿Hacia dónde? Y me seréis testigo hasta lo último en la tierra. Testigo, testimonio. ¿No? Un perete, ahí, a la par, junto. No como los corintios que estaban enfrentados. Por eso que Pablo le dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ni aún yo me juzgo a mí mismo. No sé qué, yo sé que a ustedes les gusta Pedro o Apolo, ¿viste? Y me juzgan a mí. ¿No? Y Pedro tampoco tiene muy poco que juzgarse. No tenemos que juzgarnos, le va a decir. El único que nos juzga es el Señor, y dice ahí. Nosotros, el fundamento nuestro es Jesucristo, ni Pedro, ni Apolo, ni Pablo son el fundamento. No son los hombres, decía. No soy yo el que llevo el barco, yo remo con ustedes. Pedro rema con ustedes. Apolo rema con ustedes. Estamos escuchando el tambor, queremos ir para allá, pero ustedes quieren remar para atrás, parece. Y nosotros para adelante, ¿viste? Estamos ahí, damos vuelta en el barco, ¿viste? Y así hace el barco, ¿viste? Y somos muchos remando. Un perete, escuchar la dirección del Espíritu que nos lleva a Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si verdaderamente servimos a Cristo y somos administradores fieles? Bueno, debemos vivir cristianamente, ¿no? Hay un gran versículo acá que ayer toqué en la casa de Carmen, Proverbios 23. Proverbios 23. Que si bien acá habla de una persona, refiriéndose a una persona hipócrita, no quiere decir que no aplique a la vida de cualquier persona, inclusive del servidor de Cristo. Mire, el versículo 7 te dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, esta persona era hipócrita, Dios le decía, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero, ¿cómo yo sé si estoy sirviendo a Cristo? ¿Está mi corazón Cristo a ser decente, ser ordenado? ¿Viste? ¿Está en mi corazón? Porque eso se va a manifestar. Me guste o no, eso es lo que yo voy a manifestar. Si yo no tengo eso en mi corazón, eso no voy a manifestar lo que tengo en mi corazón. Tal es Él, dice. Yo voy a poder hablar muy bien de Cristo acá. ¿Entienden? Muy lindo de Cristo. Pero si Cristo no está en mi corazón, es como decirle a ustedes, come y bebe, le diré, más mi corazón no está con ustedes. Estoy totalmente aparte de mi corazón. Y eso se va a hacer manifiesto tarde o temprano. Entonces yo tengo que aprender a trabajar desde mi corazón esta humildad y esta mansedumbre hacia Cristo, ¿viste? Porque hay una gran verdad que yo aprendí. Tarde o temprano, y mejor temprano, cualquier ser humano en esta tierra, vivo, muerto, resucitado, al día de mañana va a clavar la rodilla ante Cristo. Se va a doblar la rodilla. Más vale doblar ya que te la doble Él. Porque no hay opción
porque el que viene a juzgar está viniendo y ante él se van a clavar todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por voluntad de Dios. Entonces, ahora yo tengo que ser un perete, ¿viste? Ese remero, ¿viste? Que sigue el ritmo que me marca el Espíritu, ¿viste? Hacia Cristo. Tremendo eso es. Quiero leerles un ejemplo de dos servidores de los tiempos de antes, ¿no? Quiero que vayamos al libro de Nehemías. Está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías. Bueno, yo le cuento más o menos la historia, pero como quien dice, les insto a que lean Esdras y Nehemías. El templo de Jerusalén había sido destruido, Jerusalén había sido destruida, pero por la firmeza de estos hombres, Dios despertó el espíritu del rey, primero por ello mostrar cierto, veía a esos hombres, y comienzan a reconstruir el templo y las murallas de Israel, de Jerusalén, ¿no? Y después, Nehemías 8, de construir todo, ¿no? Estos dos hombres, ya el pueblo había sido esparcido y dominado, vinieron, se rejuntaron todos, porque si ustedes leen sobre Nehemías le reclama a Dios una promesa que le hizo a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, si no me obedeciera, esparcidos serán hasta el estrecho. Pero si me obedecieran, aunque estén esparcidos en el estrecho, yo los juntaré nuevamente. ¿Viste? Algo así. Es lindo Esdras y Nehemías, ¿no? Y después de reconstruir todo, separan estos dos hombres y viene todo el pueblo, deseoso y ansioso, todos colaboran y ponen oro, ponen plata y un sinfín de cosas, todo ponen ahí y reconstruyen, algo hermoso hacen, ¿no? Un perete hacen, reman, ponen, a la misma vez. Claro, a la misma vez, son mansos y humildes, ¿viste? Y se ponen a trabajar como tienen que trabajar. Y bueno, al final de todo, acá en el capítulo 8, versículo 1, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Le pidieron, se juntaron como un solo hombre, eso sí que era un perete, estaban remando. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban molestos, atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, bueno, acá vienen todos los nombres, ¿no? A ver si puedo leer todo.
Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquía, Asum, Asbanada, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ellos tenían ese hambre por saber la dirección que le marcaba a Dios. Estaban escuchando el tambor, ¿viste? ¿Viste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tenemos? ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Trae el manual de instrucciones. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebía, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y esto es algo tremendo. ¿Cómo vamos a poner el sentido? Cuando son mansos y humildes. Cuando entendés que ahí vos estás aprendiendo, que está siendo corregido, que está siendo reprendido, y cuando recibí eso, porque ahí está la dirección. Ahí te está marcando el ritmo del tambor. ¿Viste? Y Nehemías, y acá aparece Nehemías, ¿no? El gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron todo el pueblo: día santo es de Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto es algo tremendo, porque estos dos hombres son un ejemplo de servidores en ese momento. En el momento que estaba fundido Israel, como quien dice, ¿no? Ellos le pusieron corazón. Esdras y Nehemías, Dios trabajó en ellos para que ordenaran todo decentemente, y ustedes tienen que ver cómo ellos ordenan. Por eso les digo que cómo traen la decencia, la dignidad de nuevo del pueblo, y sacan a flote eso que ellos habían aprendido de la ley de Moisés. Entonces, cuando ellos ven eso a flote, le dicen: trae el libro de la ley, queremos escuchar esto que vivimos, ahora sí. Y entonces entendían todo, y claro, se largaban a llorar, porque habían llegado con gozo a eso. Ese es el uperete, ¿no? Los servidores de Cristo. Es la meta de cada cristiano fiel, ser, ¿viste?, un servidor de Cristo. No hace falta que vos seas un anciano, un obispo, porque ahí Pablo le está hablando a toda la iglesia. Acá el pueblo se puso a laburar completamente. Él ordenó todo, vinieron los levitas, vinieron todo a laburar, ¿no? Dejaron: no, ustedes dejen de hacer aquello, ustedes vengan acá, limpian el templo, Tienen que ver cómo ellos trabajaron juntos. Lean Esdras y Nehemías. Son hermosos libros y son un gran ejemplo para la vida del cristiano, porque cuando te pones en comunión en el Señor con el cuerpo de Cristo, remá en la misma dirección. remá hacia donde Cristo nos lleva. ¿Viste?
no donde yo quiero ir. Porque el corintio estaba, no, yo estoy remando hacia Apolo, no, yo hacia Pablo, no, yo hacia Cefa, y daban vuelta, ¿viste? Uno remaba para allá, y había algunos que querían remar para Cristo, o los que son de Cristo, dice la palabra. Querían remar para Cristo, pero aquel le mandaba para atrás, para Cefa, y aquel para el otro lado, para Apolo, ¿viste? Y daba vuelta, ¿viste? Eso, como quien dice, y no iban a ningún lado, ¿no? Y eran muchos. Así que bueno, este es el punto. Tenemos que aprender a ser de tal manera como nuestros corazones. ¿Y cómo debe ser nuestro corazón? Como Cristo. Como el de Cristo. Ese es la voluntad de Dios. Ese es nuestro llamamiento. Así que si realmente nosotros queremos que los hombres nos tengan por servidores de Cristo, y administradores del misterio de Dios, ¿no? Y que se note que esos administradores son fieles, bueno, ese es el requisito, ¿viste? Ser como el corazón de Cristo, ¿viste? Él vivió lo que habló. Nosotros así debemos ser, humilde y manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y llevar mi yugo, dice. Porque ¿sabe qué? Nosotros llevamos nuestro yugo, el yugo de nuestra carne, nos enyugamos con nuestra carne, con nuestra soberbia, con nuestra mentira, con nuestra... y un sinfín de cosas. No, enyuguémonos con Cristo. Uperete. Oramos. Padre, una vez más, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este... compartir que tuvimos, a vos Señor, por ayudarnos a escuchar el tambor del Espíritu que derramaste en nosotros, para que vayamos hacia vos y en la dirección que vos elijas, y podamos evitar nuestra dirección, porque siempre terminamos a la deriva, como quien dice, como cualquier marino, en el medio del mar, ¿viste? Así que con vos, Señor, te agradecemos por poder ser tus servidores y que así nos vean y poder ser hallados fiel como administradores. Ayúdanos, Señor, para que todo esto sea la gloria de nuestro Padre, así honremos a nuestro Padre y le demos todo, porque Él nos dio todo, dándonos a vos. Así que te agradecemos, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Hola, Viviana. Hola, Víctor. Ahí ya estoy